Estamos felices de que el Señor está aquí con nosotros. ¿Sabes? Quiero que puedas hoy acompañarme y que podamos leer juntos un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a estar el día de hoy estudiando este capítulo de esta carta. Así que te invito a que puedas acompañarme a Corintios 12 y vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Puedes leerlo en pantalla, puedes leerlo en tu Biblia. Y dice la Escritura: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Dile al que está junto a ti que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, di conmigo, a cada uno, eso me incluye a mí. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, hoy quiero compartir un mensaje que titulé La manifestación del Espíritu en la iglesia. Dilo conmigo: la manifestación del Espíritu en la iglesia. ¿Qué tal si oramos un momento y le pedimos justamente al Espíritu Santo que pueda hablarnos esta mañana? Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y porque mientras te adoramos, mientras te alabamos, tú te estás moviendo en medio de nosotros. Tú estás actuando, estás hablando. Y hoy, Señor, te pedimos que tú puedas traer un derramar fresco de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Una llenura, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, porque tu palabra dice y nos muestra que tú quieres activar tu Espíritu sobre cada persona de la iglesia. Y tú nos estás llamando a ver tu mover, nos estás llamando a ver, Padre, tu manifestación. Pero te pedimos también que nos enseñes a hacerlo en orden, de acuerdo a lo que está en tu palabra. Hoy, Espíritu Santo, oramos aún que mientras estamos predicando tu palabra y hablamos de ti, tú te estés moviendo, transformando corazones, Señor. Trayendo sanidad, Padre, trayendo tu mover, Señor, sobre la vida de cada una de las personas que estén en este lugar y nos llenes, Padre, nos transformes, Padre. Aún traigas convicción de pecado, traigas convicción de arrepentimiento, Señor Jesús, para poder realmente seguir a Cristo con todo el corazón y poder ver tu manifestación en nuestras vidas. Guíanos y háblanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, quiero hoy poder continuar esta serie que hemos estado hablando ya por varias semanas alrededor del libro de Primera de Corintios. Solo que estoy dando un pequeño salto. Me estoy saltando al capítulo 12 y más adelante vamos a retomar los capítulos que nos saltamos. Pero me estoy saltando unos cuantos capítulos porque quiero dar seguimiento a lo que vivimos y estuvimos hablando y predicando durante la conferencia 2025. ¿Quiénes fueron parte de la conferencia Rompiendo Fronteras 2025? ¿Y quién recibió del Señor y el Espíritu Santo en su vida? Amén. Yo creo que el Señor nos estuvo hablando, hemos visto su mover, hemos visto mover el Espíritu Santo y quiero por eso hoy adelantarme durante las próximas 2 semanas para poder estar estudiando estos capítulos de la carta de Corintios, donde el apóstol Pablo justamente está mostrando cómo cuidar una cultura donde el Espíritu Santo se mueva, pero que el mover del Espíritu Santo traiga vida, traiga bendición a la iglesia en lugar de lastimar o en lugar de destruir a la iglesia. Porque sabes que la iglesia de Corintios nos narra, y desde el capítulo 1 que hablábamos la primera semana, dice que Pablo oraba y decía: yo doy gracias porque ustedes son una iglesia que no les falta ningún don espiritual. O sea, la iglesia de Corintios era una iglesia llena del Espíritu Santo, donde todas las manifestaciones del Espíritu se vivían, pero el problema es que estaban en desorden. Y eso provocaba que aunque el Espíritu Santo estaba ahí y habían dones y manifestaciones,
esos dones que estaban provocando que la gente fuera herida, estaban provocando que hubieran divisiones, que hubieran contiendas, que se permitiera el pecado, estaban permitiendo que se crearan jerarquías y había un desorden en cómo los dones se estaban moviendo en esta iglesia. Y la solución que Pablo trae para poder tomar este conflicto no es apagar el Espíritu Santo, que a veces es el problema que muchos líderes de la iglesia en general podríamos tener, que cuando vemos todos los abusos del Espíritu, todos los excesos del mover del Espíritu Santo, podemos caer en otro extremo igual de dañino, que es querer apagar cualquier manifestación del Espíritu Santo. Pero Pablo no hace eso. Pablo no está buscando apagar los dones y la manifestación del Espíritu que ya había en la iglesia, sino que está buscando ponerla en orden. Porque si apagamos el Espíritu, podemos llegar a construir una iglesia que únicamente depende del esfuerzo y del talento humano. Una iglesia donde tal vez se valora que haya buena música con excelencia, un servicio de mucha excelencia, todo bien organizado, una gran logística, una oratoria firme, una oratoria sólida de parte de los predicadores, pero donde tal vez no estamos dando espacio a que sea el Espíritu Santo el que esté ministrando la vida de las personas y haciendo lo que únicamente Él puede hacer. Voy a repetir una frase que estuve repitiendo en la conferencia constantemente, pero que sigue siendo acorde a este mensaje. A.W. Tozer, ese escritor, escribía una frase que dice que si el Espíritu Santo, es una crítica a la iglesia contemporánea, dice, si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Pero si el Espíritu Santo se hubiera retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacían se detendría y todos notarían la diferencia. Sabes, tenemos el riesgo de construir iglesias basadas en el talento humano, en la excelencia, en la organización, en programas, pero dando muy poco espacio al Espíritu Santo. Y eso entonces produce entretenimiento, pero no produce transformación. Y la iglesia primitiva, la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo, ellos probablemente no tenían grandes programas, mucha logística, pero creaban espacios para que el Espíritu Santo se moviera y se manifestara en medio de ellos y provocara lo que solo Dios puede hacer. Una de las formas que vemos justamente en este pasaje y que vamos a desarrollar es que se daban espacios para que los dones del Espíritu Santo se manifestaran en medio de la iglesia. Dones de sanidades, dones proféticos, dones de inspiración. Y se permitía esto porque eran espacios en los cuales necesariamente necesitamos que el Espíritu Santo esté, porque si no, no tendría sentido la actividad. O sea, ¿quién estuvo en la conferencia y recuerda que hubo un momento en el cual hicimos diferentes espacios de ministración? Teníamos un espacio de ministración profética, otro de ministración de sanidades y milagros, y otro espacio también de ministraciones de sanidades, de liberación, de sanidad interior. ¿Quién recuerda toda esa parte? Ahora, crear espacios de esta manera nos obliga a ser dependientes del Espíritu. Porque podríamos dar un mensaje que oratoriamente produzca inspiración, pero el talento humano no sana a nadie. El talento humano no liberta a nadie. El talento humano no puede escudriñar los pensamientos de Dios. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, cuando creamos espacios como este tipo, nos estamos obligando a ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Y cuando nos hacemos dependientes de Él, le estamos dando el espacio para que Él se mueva, traiga su poder transformador, traiga su poder sanador, traiga su poder libertador sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. La iglesia no debería ser la plataforma del talento humano, sino que la iglesia debería ser el espacio donde el Espíritu Santo se mueva para tocar y transformar la vida de las personas. Y lo que quiero decirte hoy es lo importante es que Dios quiere que tú seas parte de ese movimiento. Este pasaje que acabamos de leer nos dice justamente que el Espíritu Santo reparte sus manifestaciones a los diferentes miembros de la iglesia.
A cada uno Dios le ha dado una manifestación especial del Espíritu y por eso Dios quiere que tú puedas descubrir cómo Él quiere usarte para edificar la vida de los demás. ¿Cuántos creen que Dios quiere usar sus vidas? Levanta tu mano y di conmigo, yo quiero que el Espíritu Santo use mi vida para el bien de los demás. Entonces yo quiero decirte y anunciarte hoy, el Espíritu Santo si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha dado dones, pero esos dones no son para que tú te quedes sentado, sino para que tú te levantes, te actives y puedas utilizarlos para el bien de otros y seas parte del mover del Espíritu Santo en esta casa. ¿Quiénes van a ser parte de ese mover? Entonces quiero hoy poder eso compartir contigo 3 puntos que nos enseña Pablo sobre cómo cuidar esa cultura del Espíritu Santo. Porque nuevamente los dones del Espíritu es para que se muevan, pero tiene que haber orden. Si no, en lugar de edificar, pueden destruir la vida de las personas. En Corintios eso pasaba, habían dones, había Espíritu Santo, pero la falta de orden y la falta del entendimiento correcto de estos dones provocaba que en lugar de traer vida, traía división, traía contienda, traía destrucción a las personas. No porque el Espíritu no estuviera, sino porque no fue entendido de acuerdo a la Escritura cómo debían caminar en ese poder del Espíritu Santo. Así que quiero que me puedas seguir en estos 3 puntos. Y el primero de ellos es que el Espíritu Santo actúa en la iglesia repartiendo su manifestación y dones entre cada miembro. Léelo conmigo. El Espíritu Santo actúa en la iglesia repartiendo su manifestación y dones entre cada miembro. Entonces vamos a leer nuevamente este pasaje. Dice Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Di conmigo, entiendan bien. Un gran error que se puede tener en la iglesia cuando hablamos de los dones del Espíritu es creer que porque Dios te dio un don, ya sabes cómo usarlo. Y ese es un grave error. El día de ayer, sábado, estábamos aquí en una sesión de entrenamiento con Escuela de Avivamiento y se estaba enseñando también acerca de dones, pero no en este caso los dones del Espíritu. Estábamos hablando de los dones que aparecen en Romanos 12, que tienen que ver con dones, con talentos naturales que Dios nos da, porque ¿cuántos que están de acuerdo conmigo que hay ciertos talentos que no necesito estar lleno del Espíritu para que se manifiesten en mi vida? Hay gente que no tiene el Espíritu Santo y canta muy bien, es bueno para los deportes, es bueno para las artes. Dios reparte por gracia esos talentos, sean o no estén llenos de Dios. Pero los dones del Espíritu Santo que estamos estudiando hoy son dones que únicamente se manifiestan cuando nuestra vida está conectada con el Espíritu Santo, porque no son dones que son posibles por el talento humano. Sanidades, profecía, palabras de sabiduría que solamente son posibles por la inspiración del Espíritu Santo. Pero de que Dios te dé un don no significa que tú ya sepas usarlo, ni que estés autorizado ni capacitado para usarlo. Suena raro, pero es que lo que pasa es que hay que entender que un don de Dios es un regalo de gracia y no una recompensa por nuestros méritos. Entonces esto cambia todo, porque digamos en una universidad o en un centro de estudios, cuando uno le dan un diploma que dice esta persona tiene este grado, es porque él ya pasó varias materias, le hicieron pruebas, exámenes, las aprobó y después de que pasó todo este proceso, al final recibe ese diploma, ¿verdad? Pero en el Espíritu Santo los dones no son diplomas ni señales de aprobación, ni señales de madurez, ni señales de autorización. No, simplemente es la gracia de Dios que se derrama sobre todos y que permite que aún en nuestra imperfección podamos experimentar parte de Dios. Entonces es un regalo que en nada valida si yo estoy bien con Dios. O sea, yo no puedo decir como, uy, qué palabra profética Dios me dio tan exacta, significa que mi vida está bien por Dios. No, nada que ver, porque no es una recompensa por tu santidad. Eso significa que soy maduro, nada que ver. Y de hecho eso es lo que Pablo les está mostrando. Tenían dones, pero eran inmaduros y por eso no los usaban bien. Los dones son un regalo de gracia, no una recompensa, y por lo tanto, que yo tenga un don implica que ahora tengo la responsabilidad de entender bien, como dice Pablo, cómo usarlo para la edificación de la iglesia. ¿Me sigues?
Ayer poníamos una ilustración que me gusta usar y es que, digamos, si una persona llega y te regala la mejor guitarra o el mejor teclado, es un regalo, pero tú no sabes tocar el instrumento, por más que tengas el mejor instrumento, cuando empieces a tocar, lo único que va a salir es ruido. Ahora, hay gente que tiene tan desarrollado la formación musical que le pueden dar un instrumento barato, chafita, y sacan buena música con eso, ¿verdad? Porque no se trata del don, y es ahí donde entra la relación del don con el carácter. Si yo tengo un gran don y mi carácter y relación con Dios está por los suelos, hasta el diablo va a usar mi don para destruir a otros. Pero yo puedo pensar, parece que tengo menos dones que otros, pero si estoy siendo formado por Dios, lo poco que puedo creer que tengo, Dios lo va a usar para su gloria. Es por eso que no podemos separar una cosa de otra. Y que tú tengas un don, no es que Dios te está validando, no es que Dios te está diciendo qué bien vas, no, eso es algo separado. Y necesitamos por eso aprender y entender bien el tema de los dones. ¿Me sigues? El verso 2, Pablo está diciendo, y hace una pequeña comparación, dice: ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y mira, de esto es lo que Pablo está hablando. Algo que quiero resaltar es que en la ciudad de Corinto, donde estaba esta iglesia, había muchas prácticas ocultistas espirituales en medio de los templos grecorromanos, en templos de Afrodita, en otros templos de los dioses griegos, donde habían incluso gente que se consideraban profetas de estos espíritus, oráculos, y que tenían ciertas prácticas como que entraban en éxtasis y empezaban a dar mensajes a las personas, ¿verdad?, futuristas y todo esto. Y parece ser que esta iglesia de Corintio estaban tomando el modelo que habían visto en la cultura pagana sobre cómo usar los dones en la iglesia en lugar de en las escrituras. Entonces interpretaban los profetas como estos adivinos, como estos oráculos que entraban en éxtasis, que no lo podían controlar, y pensaban que ese era el modelo porque estaban imitando lo cultural y lo pagano y no estaban buscando la revelación de la escritura de cómo usar su don. Y es algo que Pablo empieza a corregir en este capítulo y más adelante también en el capítulo 14. Pero sabes que incluso es algo que puede sucedernos a nosotros en la iglesia. Yo recuerdo, y tengo la libertad de contar historias porque gracias a Dios que me movió de México a Honduras, entonces toda la gente que conocí en México puedo contar libremente las historias sin que me reclamen, ¿va? Aparte que yo sé que es gente que ni escucha los mensajes, entonces estoy tranquilo con eso. Así que no es nadie de aquí en la iglesia, para que estén tranquilos, ¿está bien? Pero sabes, yo recuerdo que una vez conocí a un grupo de personas que decían: es que fíjate que ahí en nuestra iglesia hay una profeta, que vieras cómo le habla el Señor. Ahora, y el rollo es que lo que habían caído a práctica es que las mujeres de la iglesia que tenían dudas de si sus esposos le eran fiel, iban con la profeta a preguntarle. Entonces iban como: profeta, fíjese que tengo dudas de si mi esposo está siendo fiel, ¿puedes consultarle al Señor? Y ya entraba la profeta, ¿verdad? Veo una rubia ahí. Yo creo que te lo están sonsacando y empezaban así, ¿verdad? Ahora, y eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Era una mezcla, porque estaban pensando que los profetas que habla la Biblia son como los adivinos que vemos en la cultura pagana, y estaban queriendo traducir esa cultura a la iglesia y creando una falsa profecía y un falso modelo ministerial que en lugar de realmente edificar al cuerpo, estaba destruyendo el cuerpo de Cristo y abriendo puertas a más espíritus de adivinación y otras cosas que realmente el Espíritu de Dios hablando a su iglesia. Entonces a veces no entendemos y no nos damos cuenta de cuánto de la cultura pagana estamos nosotros metiendo y creando categorías o creando definiciones que no son basadas en la escritura. E incluso no son basadas, están a veces también más basadas en nuestra tradición que en lo que la misma Biblia nos habla acerca de ello.
Cuando pensamos en profetas, puede ser que tal vez nuestra mente inmediatamente lo relacione con adivinos y con profetas tipo Nostradamus, ¿verdad? Como yo veo que viene un terremoto en 10 años y todo, y empezamos a crear esos pensamientos más basados en lo que vemos en la cultura pagana que en lo que vemos en la Escritura. Aún en la Escritura, los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento eran muy pocas veces hablando acerca del futuro. La mayoría de sus mensajes eran discernir el corazón de Dios para llamar al pueblo a regresar al pacto, regresar al corazón de Dios. Muchos profetas más que estar diciendo en 10 años va a pasar esto, aunque sí hay algunas profecías de ellas, pero representan menos del 20% de la profecía bíblica. Muchas profecías eran más como están ayunando, pero al mismo tiempo están oprimiendo a los débiles, a los huérfanos. Y el corazón de Dios se duele por eso. Entonces hay una categoría profética de mostrarnos una vuelta hacia el pacto, el corazón de Dios. Y tenemos el llamado, como dice Pablo, de entender bien los dones para que el mover del Espíritu Santo en la iglesia esté basado en la Escritura y no en la cultura pagana y tampoco en nuestra tradición cristiana. Porque a veces venimos arrastrando por tradición ciertas prácticas y modelos que están alejados de la Escritura y que nos está el Señor siempre mandando a reevaluar cómo estamos experimentando y cómo estamos viviendo sus dones, si están realmente de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando. Entonces es por eso que Pablo quiere que aprendamos bien sobre los dones espirituales. Sobre este asunto que dice la Escritura, quiero que entiendan bien. Entonces, verso 4, Pablo empieza a enlistar 9 dones o 9 manifestaciones del Espíritu de cómo puede utilizar a las personas dentro de la iglesia. Yo no considero que esta lista sea exhaustiva, es decir, no considero que esté limitado solamente en esto. Creo que hay otras formas en las cuales el Espíritu no se puede manifestar aún fuera de esto, pero eso nos da una base para entenderlo. Dice Pablo, ahora bien, hay diversos dones, verso 4, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y aquí comienza la lista. A unos Dios da por el Espíritu, número 1, palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, verso 10, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. A otros, el interpretar lenguas. Y todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Di conmigo, reparte. Quiero que entiendas algo. No hay ninguna persona en la tierra que tenga todo el Espíritu de Dios. O sea, no en el sentido de que está fracturado el Espíritu, ¿verdad? Pero en el sentido de que no hay ninguna persona que tenga toda la revelación, que tenga todo el poder, que sea absoluto. No, solo Cristo pudo vivir todos los dones, toda la capacidad, todo estaba en Él porque era la imagen perfecta de la gloria de Dios. Pero nosotros que somos el cuerpo de Cristo, el Espíritu se ha repartido. Y Él se manifiesta a través de utilizar a diferentes personas en la iglesia con su diversidad de dones y talentos que Él ha repartido de acuerdo, Él lo determina. Digo conmigo, Él lo determina. O sea, el Espíritu Santo es el que decide a quién le da cada cosa. Y Él sabe perfectamente por qué y a quién se lo da. Ahora, rápidamente, quiero poder explicar un poco estas 9 categorías o 9 dones que Pablo está enlistando aquí. Y lo voy a hacer como en 3 grupos. Los primeros 2 dones que dice aquí, don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia, los podemos categorizar como dones de instrucción. Dones de instrucción. Y déjame rápidamente definirlos. Probablemente, si tú vienes de una tradición muy pentecostal y muy carismática,
es común que en la iglesia pentecostal o carismática se defina la palabra de sabiduría como una revelación del futuro y la palabra de ciencia como una revelación del pasado o el presente, ¿verdad? Yo quiero decirte que esto es ignorar completamente todo lo que Pablo ha venido hablando en Corintios. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas bien las prédicas anteriores, y yo digo esto con mucho optimismo, ¿va? Yo sé que todos se acuerdan de todas las prédicas. ¿Sí, va? Entonces, tranquilo, no tengo que resumir mucho porque todos se lo saben ya. Y si no, yo sé que ahí tienen sus notas a la mano y pueden ahí revisar, ¿va? Uno de los temas que Pablo desde el capítulo 1 ha ido hablando constantemente es justamente sabiduría y conocimiento. La iglesia de Corintios tenía mucho orgullo porque sentían que tenían mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y Pablo les está retando la sabiduría humana contra la sabiduría de Dios. La sabiduría del Espíritu contra la sabiduría de los filósofos que les gustaba escuchar. Y el conocimiento humano que envanece contra el conocimiento del Espíritu que trae vida. Él lleva todos estos capítulos argumentando y debatiendo con ellos. Y llegar al capítulo 12 y dar una definición que no está contemplando todo lo que ya se escribió anteriormente es realmente querer sacar el texto de su contexto, ¿verdad? Y por eso es que aún esto es un ejemplo de cómo tenemos ese llamado a estar reevaluando nuestras definiciones por la escritura y no por nuestra tradición. Porque tal vez por tradición me enseñaron esta definición y nunca la evalué conforme a la escritura. Ahora, y no con eso, no quiero decir que Dios no pueda traer una revelación del pasado, del futuro, del presente. Él lo puede hacer, pero no es lo que Pablo está hablando en este punto. Entonces déjame darte una definición. Yo defino la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría como el reconocimiento de que el mensaje de Cristo crucificado es la verdadera sabiduría de Dios. ¿Quién recuerda todo lo que Pablo ha venido hablando? Ustedes buscan sabiduría humana, pero yo les ofrezco la locura de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, este don de palabra de sabiduría tiene que ver con el poder entender el evangelio. Con el Espíritu Santo te revela el evangelio, la cruz de Cristo y cómo esto aún es la solución a los problemas que tenemos. A mí me impresiona cómo Pablo tiene la capacidad de que cada problema de la vida lo resuelve con el evangelio. Problemas matrimoniales, problemas de conflictos de liderazgo, problemas de finanzas, todo lo lleva al evangelio y sabe liberarlo y explicarlo con el evangelio. Esa es una sabiduría que trasciende la capacidad humana y que nos lleva también incluso a poder atacar paradigmas humanos como el orgullo, la altivez, el deseo de poder, que con la sabiduría de Cristo en la cruz totalmente quedan expuestos a nada. Entonces la palabra de sabiduría tiene que ver con esta comprensión del evangelio, y la palabra de conocimiento lo podemos definir como el poder del Espíritu Santo para la comprensión de las escrituras y la enseñanza inspirada. Palabra de conocimiento tiene que ver con el Espíritu Santo ayudándonos a entender la escritura y poder enseñarla de manera inspirada por el Espíritu Santo. Podemos tener predicaciones muy humanas o predicaciones que están realmente inspiradas por el Espíritu Santo. Y estos dos dones en conjuntos permiten la instrucción dentro de la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Una predicación y una enseñanza que es ayudada por el Espíritu y que también es guiada por la sabiduría del Espíritu para llevar a la cruz y para llevar al Evangelio y a Cristo a las personas por medio de la sabiduría de Dios. Entonces hay personas que Dios les da dones del Espíritu para instruir, para enseñar, para poder entender y compartir la verdad del Evangelio. Y una segunda categoría, tenemos también en esta lista dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. Y Pablo da 3 dones aquí. Él habla de un don de fe, don de sanidades de enfermos y dones de milagros, que el mismo Espíritu reparte a la iglesia para poder manifestarse de esta manera y edificar a la iglesia. En primer lugar, el don de fe. Yo creo que todos tenemos cierto tipo de fe, ¿verdad? Por lo menos tenemos fe en Jesús, ¿sí? Pero ¿quién ha conocido personas que tú dices como, qué bárbaro, qué fe tiene esta persona? O sea, como que ven la montaña y le dicen, quítate, y la pateo, y en el nombre de Jesús yo muevo montañas y todo. Y ves como que tienen una fe sobrenatural, y no solamente una fe vana, sino que ves cómo Dios responde a su fe.
¿Quién conoce personas así? O sea, Pablo dice, esa fe es un regalo que el Espíritu Santo les ha dado para que su fe sea de beneficio para la iglesia. Es gente que contagia fe. Es gente que cuando uno le falta, a ellos les sobran y te dan fe, ¿verdad? Y como que edifican el cuerpo de Cristo transmitiendo esa fe que Dios les ha dado. Entonces tenemos don de fe. Dice la palabra también don de sanidad de enfermos. Creo que no tengo que explicar mucho esto, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es que aunque Dios puede utilizar a cada uno de nosotros para orar por un enfermo y que sane, al mismo tiempo hay personas a las que Dios como que les ha dotado de una gracia especial en esta área. Sienten un impulso mayor para orar por enfermos, ven más de la gracia del Espíritu derramada en esta área de sanidad de los enfermos, y la palabra nos dice, es el Espíritu que empodera a algunos miembros de su cuerpo para poder también moverse en esta área, ¿verdad? Y aquí creo que podríamos ver mucho lo que dice, y el Espíritu reparte como Él quiere, porque tal vez todos podríamos decir, yo quiero ese don, yo quiero ese don. Y algunos dicen, hasta para cobrar, ¿va? Mejor no vayan al médico, vayan conmigo que Dios los reprenda. Pero el Espíritu ha decidido cómo repartirlo en la iglesia. Y eso es tan importante porque si alguien en la iglesia tiene un don, yo no necesito tenerlo. Porque Dios repartió en la iglesia para el beneficio de todos. Amén. Los milagros, dones de milagros, tienen que ver con manifestaciones de poder más allá de sanidades físicas, a cosas sobrenaturales que trascienden lo humano, lo lógico, pero que no está limitado a la sanidad física, sino que podríamos pensar en otros ejemplos que entrarían aquí. Ahora, avanzando un poquito más, llevamos 5 dones, ¿va? Y en una última categoría podemos poner dones de inspiración que tienen que ver con lo vocal, con lo hablado. Y en esta categoría hay 4 dones que Pablo enlista también: profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. El primero de esta lista, dijimos, es profecía. Yo lo podría definir como la capacidad de dar un mensaje de parte de Dios para edificar, consolar y animar a la iglesia. La próxima semana vamos a estar hablando acerca del don de profecía, tal como Pablo enseña en Corintios 14, de cómo debe cumplirse correctamente dentro de la iglesia. Porque nuevamente, hay un montón de personas que han sido dañadas por lo profético, pero por lo profético mal hecho. Que tal vez personas que sí tenían un don, pero que nunca fueron formadas y su carácter tampoco fue formado, y en lugar de que ese don ayudara a otros, lastimó a otros. Y por eso Dios nos quiere enseñar, y Pablo toma un capítulo entero para hablar de cómo se debe buscar lo profético correctamente en la iglesia, y quitarnos también como las ideas proféticas de la cultura pagana, ¿verdad? Sino buscar lo bíblico de cómo se desarrolla en todo ello. Entonces la profecía tiene que ver con la capacidad de dar un mensaje de parte de Dios para edificar, consolar y animar a la iglesia. No se trata de predicciones futuristas todo el tiempo, aunque Dios podría darlas, pero se trata de una palabra que está siendo inspirada por el corazón de Dios, que va a traer ánimo a alguien, que va a edificar su vida, que va a consolarlo. No que trata de decirle, en 20 años yo veo que esto te va a pasar. No. Algo tan sencillo como decirle, Dios te está escuchando y está viendo que en medio de tu dolor estás buscando ser fiel. Eso puede ser lo más profético, que consuele, anime y edifique el corazón de la persona en ese momento. Y el Espíritu inspira a la iglesia para hablar por parte de ellos. En esta segunda categoría también está discernimiento de espíritus. Diga conmigo, discernimiento de espíritus. Y aquí quiero hacer hincapié en que a veces en la iglesia, cuando nuestro corazón no está siendo formado por Dios, el don de discernimiento de espíritu se suele confundir con el don de sospecha y chisme. Porque es como que de repente que dice, uy, es que yo tengo discernimiento, y pasan junto a una persona y dice, le sentiste lo endemoniado, ¿verdad? 30 legiones le sentí, ¿verdad? Y más endemoniada está esa persona por andar de criticona, ¿verdad? O dicen, ese que está cantando no me gusta. No. Ahí le veo que algo anda mal en su vida. Eso es don de sospecha, don de chisme que tiene la persona, ¿verdad? Y que Dios necesita sanar su corazón. Criticón. El don de discernimiento de espíritus, lo que dice es la capacidad que el Espíritu nos da,
y de hecho por eso está junto al don de profecía, porque mientras el don de profecía es dar un mensaje de parte de Dios, el don de discernimiento ayuda a poder discernir de ese mensaje qué cosas vienen de parte de Dios, qué cosas pueden ser del corazón del hombre y qué cosas incluso podrían ser inspiradas por demonios y que están buscando traer confusión en la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo puede traer ese tipo de discernir. Y claro, también hay gente que va a poder discernir demonios y cosas en la gente, luchas, pero que con un corazón correcto van a poder utilizar ese don para el beneficio de la persona y no para estarlo criticando, chismoseando y hundirlo más, ¿verdad? Entonces, un don que el Espíritu traiga a la iglesia. Número 3, en esta categoría, que es el 8, el don de hablar en lenguas, que tiene que ver con hablar y orar en un lenguaje desconocido, inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a profundizar un poquito más de esto en 2 semanas, porque de hecho la iglesia de Corintios, uno de los principales problemas que tenían el uso de los dones, es que para ellos las lenguas eran el don más importante y todo lo demás era secundario, ¿verdad? E incluso se creaban como ciertas divisiones de que si una persona no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu o era inferior a los que sí hablaban en lenguas. Algunos eruditos dicen que ellos tenían algo que le llaman una escatología realizada, es decir, que ellos ya se sentían como que ya estaban en la eternidad, que se sentían como que ya habían resucitado, casi que eran ángeles, y que por eso hablar en lenguas para ellos era como levantar su orgullo de nosotros somos ya los ángeles de Dios aquí en la tierra, casi, ¿verdad? Entonces había creado como toda esta confusión tan extraña que hablar en lenguas para ellos era un motivo de orgullo y como que aún discriminaban a gente que no hablaba en lenguas. Si alguien creció tal vez en un entorno muy pentecostal, a veces pasaba que en la iglesia cuando se volvía como hablar en lenguas es la única señal de que estás lleno del Espíritu, se creaba como esta marginación también. Pero es un don válido, solamente hay que ponerlo en orden, no hay que apagarlo. Y finalmente el don de interpretación de lenguas, que justamente va de la mano porque tiene que ver con el poder descifrar o interpretar un mensaje que está cuando alguien habla en lenguas o cuando uno mismo habla en lenguas y logra discernir qué es lo que Dios está orando a través de su vida cuando están hablando en lenguas. Y el Espíritu reparte a la iglesia estos dones. Tal vez te has sentido identificado con alguno, y si no te sientes identificado con ninguno, hay que buscar a Dios porque dice que a todos nos ha repartido el Espíritu Santo. Amén. Número 2, punto número 2, y en este día vamos a ir más rápido. La repartición de dones espirituales es para que todos crezcan, no para que unos se enaltezcan. Di conmigo, la repartición de dones espirituales es para que todos crezcan y no para que unos se enaltezcan. Sigamos leyendo 1 Corintios 12, verso 12. Dice aquí, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea que seamos judíos o no, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, esta frase a mí me encanta porque puede pasar un poco desapercibida. En el capítulo 11, el anterior, dice que esta iglesia estaba creando como ciertas divisiones. Los ricos y los pobres, los esclavos y los libres. Y el Espíritu Santo tiene una cosa que rompe con estas barreras humanas que a veces hacemos. Porque el mismo Espíritu que puede estar empoderando a la persona más educada es exactamente el mismo espíritu que puede estar hablando por una persona que ni acabó la primaria. Y rompe una barrera que humanamente la educación podría jerarquizar, pero el espíritu dice no, es el mismo espíritu en el educado y en el que no está educado. Es el mismo espíritu en el hombre que en la mujer. Es el mismo espíritu en un adulto que en un niño. Entonces cuando entendemos el espíritu, estas barreras que a veces ponemos que empiezan como a dividir la iglesia, por el Espíritu se rompen porque el mismo Espíritu fue derramado sobre todas las personas. Y Pablo sigue diciendo, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo,
¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Mira, lo que Pablo está haciendo aquí es crear una imagen de imaginarnos. El cuerpo humano tiene diferentes miembros de ese cuerpo. Pero si todos nuestros miembros fueran ojos, qué anormal se vería eso, ¿va? O sea, yo sé que a veces por molestar hay gente que le dicen como, es que tú eres pura nariz, ¿verdad? O tú eres pura oreja, ¿verdad? Y a veces podemos como que pensar, pero en realidad no, o sea, como que sí sobresale un poquito, o sea, esos miembros, pero hay otros miembros del cuerpo. Ahora, pero el problema es que Pablo está poniendo esto porque en la iglesia de Corintios él está queriendo que entiendan que la iglesia necesita diversidad de expresiones del Espíritu Santo y no casarse con una sola, que para ellos eran las lenguas. O sea, para Corintios el don de lenguas era lo más importante y todo era lenguas, todo era lenguas, todo era lenguas. Y como iglesia podemos cometer el mismo error cuando nos casamos con una sola manifestación del Espíritu y solo esa abrazamos. Puede ser las lenguas como pasaba en Corintios, o puede ser que sea solo lo profético, ¿verdad? Solo profetizar, solo profetizar, solo profetizar. Y yo diría, bueno, puro oído. ¿Y los demás miembros del cuerpo? Y lo que está queriendo Pablo hacer es mostrar que en la iglesia necesitamos tener diversidad de las diferentes manifestaciones del Espíritu. Tal vez un día el Espíritu se va a centrar más en la instrucción, en la palabra. Otro día se puede centrar más en orar por enfermos. Otro día puede tal vez centrarse más en lo profético, pero se necesita la diversidad de las manifestaciones del Espíritu Santo para que podamos crecer completos. Y cuando no hay diversidad, el tipo de discípulos que formamos se vuelve algo anormal. Si la gente solo está diciendo pura palabra, pura palabra, pura palabra, se puede volver cabezones, necios y criticones. Y si están recibiendo pura profecía, pura profecía, pura profecía, pura profecía, se pueden volver como adivinos, ¿va? Casi, casi. Místicos. Entonces Dios necesita estarnos dando de la diversidad de su espíritu para formar un cuerpo completo, integral, sano. Entonces no podemos casarnos con un solo don. Y diría yo también, y no podemos excluir los dones que no nos gustan tanto. Necesitamos abrazar las diferentes manifestaciones del Espíritu dentro de la iglesia para ver completo el cuerpo de Cristo. Lo cierto, dice Pablo, es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y una conclusión que surge de ahí, verso 21, es que Pablo entonces dice, 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no te necesito. Porque mira, pasa uno, la diversidad de cómo Dios ha repartido los dones a la iglesia provoca algo que se llama dependencia unos con otros. Nadie, como decía, es absoluto. Yo sé que las abuelitas de aquí de Honduras, algunas dicen como, es que tú eres absoluto, ¿verdad? Como que te entiendes solo, nadie quiere escuchar. Yo he escuchado esta frase aquí, no sé si... Y es que lo que sucede a veces, iglesia, es que cuando permitimos que nuestro orgullo se combine con los dones, empezamos a crear cierta independencia. Podríamos llegar a un extremo de decir, no, yo ya no necesito ir a la iglesia porque en lo secreto de Dios, Dios me habla. Y yo no necesito de nadie porque Dios me habla a mí. ¿Para qué voy a escuchar a otros que son repecadores más que yo? Mejor entro a lo íntimo, al lugar secreto, a la cámara del Señor, y ahí me revela sus misterios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Por ese supuesto don se creó una independencia del cuerpo, y yo te diría que eso no está inspirado por el Espíritu Santo. Eso está inspirado por el orgullo humano que está queriendo agarrar este pretexto para alejarse del cuerpo del Señor. Nadie en el cuerpo de Cristo es absoluto, es independiente. Más bien entender que Dios se ha repartido nos debería crear esta conciencia de que todos dependemos, sí, de Dios, pero también todos dependemos los unos
de los otros. No hay ningún miembro que pueda decirle a otro, no te necesito, es lo que está diciendo Pablo. Todos necesitamos de todos. Todos tienen algo que yo necesito. Yo también tengo algo que todos necesitan, que Dios depositó en mí. Entonces dile al que está junto a ti, sacúdelo y dile, yo te necesito, como el aire que respiro. ¿Qué más sigue? A ver. Entonces, di conmigo, los dones del Espíritu nos deben llevar a la dependencia, no a la independencia. Aunque mañana sea día de independencia, pero los dones del Espíritu nos llevan a la dependencia. Verso 22, al contrario dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. ¿Sabes? A veces los dones no solamente están buscando independizarnos unos de otros, sino a veces podemos también cometer el grave error de crear jerarquías de acuerdo a los dones. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto también. Los que tenían en lenguas eran como los superiores y los otros inferiores. Y a veces podríamos en la iglesia también así como, ahí vienen los ministros proféticos, ¿verdad? Ni te acerques tanto porque tal vez te acercas y te empiezan a decir tus pecados y te queman con el fuego del Señor, ¿verdad? O como que vengamos y nos sintamos orgullosos porque, yo soy de los que sanan, ¿verdad? Yo soy de los que... O sea, ese es un error terrible. Sigue diciendo Pablo, verso 24, mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya, ¿qué? División en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Di conmigo, el valor de las personas no está determinado por sus dones espirituales. No se puede en la iglesia tratar mejor a alguien porque le ves ciertos atributos, ciertos dones, y a otros tratarlos como inferiores porque no tienen los mismos dones que ellos. Hay dones que son más vistosos, más visibles, ¿verdad? Pero no significa que sean más importantes, ni que esa persona valga más. El Señor nos está mandando a amar, a valorar y aún sufrir compartidamente con aquellas personas que podrían parecer las más insignificantes dentro del cuerpo, pero que para Dios son igualmente valiosas, y que no nos debería más doler lo que uno les pasa que lo que otros que vemos inferior, ni deberíamos tratar con mejor honra a unos y a otros no, ni siquiera a los pastores. O sea, eso de tratar con mucha honra a los pastores, pero a todas las demás personas tratarlas con desprecio, no es de Dios eso. Todas las personas tienen que ser tratadas exactamente en la misma forma, con el mismo valor, porque sin importar sus dones, su posición ni nada, el mismo Cristo fue el que murió por cada uno de ellos, y es la misma sangre la que fue derramada por cada uno de ellos. Entonces, iglesia, tenemos que ver este cuerpo y amar, dolernos y honrar y esforzarnos de la misma manera, aún por aquellos miembros que parecieran los más insignificantes. ¿Quién se ha pegado en el dedo chiquito del pie con la orilla de la cama? Uno piensa que ese dedo para nada sirve, ¿va? Pero cuando pega, ahí sí lo siente todo el cuerpo. Entonces, así es como Cristo nos manda, o sea, que la gente que parecía la más insignificante es la que más también debería dolernos y estar preocupados por ellos, porque es el mismo Dios de cada uno. Número 3, voy cerrando. La práctica de los dones espirituales debe hacerse bajo el orden de autoridad que Dios estableció en la iglesia. Léelo conmigo para que quede en nuestro corazón. La práctica de los dones espirituales debe hacerse bajo el orden de autoridad que Dios estableció en la iglesia. Mira, otro error que a veces puede pasar cuando cultivamos un ambiente del espíritu, de dones espirituales, es creer que porque el Espíritu está repartido y todos tienen al Espíritu Santo, eso rompe el orden de autoridad. Y a veces, yo que crecí en una iglesia repentecostal de pueblo, bien pentecostal y bien de pueblo, yo podía ver cómo tal vez a veces
estaba alguien queriendo predicar y de repente por allá aparecía alguien: ¡ay! El Espíritu me agarró, tengo un mensaje para la iglesia. Dice el Señor que si no se arrepienten, mañana les cae fuego a las gallinas y se les va a morir todo el ganado. Ahí era repentecostal libre de pueblo, ahí se combinaba. Pero ¿qué sucedía? Por supuestamente estar inspirado por el Espíritu, se estaba interrumpiendo la predicación que el pastor estaba dando. Pero Pablo está mostrando que el Espíritu no crea una anarquía en el cuerpo. Y aunque hay el mismo valor, eso no rompe que haya orden. El orden no significa que una persona vale más que otra, sino que para que funcionen bien las cosas, cada pieza tiene que estar en el lugar correcto. Yo ponía la imagen de que hay algunos jueguitos de celular y eso, que a veces es como que tú tienes, no sé, que hay como una gota de agua y tienes que poner una tubería, ¿verdad? Como para que llegues del otro lado donde tiene que llegar. Y hay como piezas que son codos, largas, horizontales, verticales, y ninguna pieza es más importante que otra. Lo importante es que estén en el orden correcto para que el fluir llegue de manera correcta. Entonces, que el Espíritu esté en todos no significa que ahí no hay orden y no hay autoridad. Claro que no. Por eso Pablo empieza y continúa diciendo: ahora bien, ya que dijimos que el Espíritu está en todos, que todos valen lo mismo, ahora bien, verso 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y en la iglesia Dios ha puesto, ¿quién dice? Dios. No fue Pablo, ni Pedro, ni nadie. Dios ha establecido un orden. Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Ahora, y aquí explico esto, porque aún mucha gente en el mover profético y todo ha tergiversado esto de decir: yo como tengo un don profético tengo más autoridad que el pastor. No tiene nada que ver eso. Lo que está haciendo Pablo es mostrar categorías. Estos tres dones que aparecen al principio no son ninguno de la lista que acabamos de ver, sino que más que referirse a manifestaciones del Espíritu, se está refiriendo a personas que han sido ordenadas por la iglesia para ser parte del liderazgo establecido por la iglesia. O sea que él pone una primera categoría en la iglesia, en primer lugar de ese orden, no de valor, no de jerarquía, sino del orden para que fluyan correctamente las cosas. Primero están las personas que Dios estableció como ministros de esa casa, sea que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es primero las personas que están autorizadas y los líderes. Después entra una segunda categoría. Luego están los que hacen milagros y los que tienen dones para sanar enfermos. Y aquí es la categoría del Espíritu. Ahí entran también el discernimiento, ahí entra palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y lo que está diciendo es: la manifestación del Espíritu está subordinada al liderazgo establecido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú no puedes estar en la iglesia y decir como: uy, el Espíritu Santo me dio una palabra para esta persona, tengo que ir a dársela. Y si un líder te dice: a ver, no se la des porque no estás autorizado para estarle dando palabras a la gente en la iglesia. Entonces, pero es que el Espíritu Santo, no, pero en la iglesia primero Dios puso un orden para cuidar. Entonces, una persona que dice que por el Espíritu se salta la autoridad, no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, es que el Espíritu me dijo que le tengo que decir a esa mujer que es mi esposa. Te callas y no le dices nada. Y tienes que obedecer la instrucción. Cuando permitimos en un ambiente que el supuesto inspiración del Espíritu se salte la autoridad, realmente estamos abriendo una puerta a la hechicería en la iglesia. Dice en Apocalipsis: algo tengo contra ti, que toleras a Jezabel, esa profetisa que dice ser profetisa, pero que el nombre de Jezabel significa sin cabeza, sin autoridad, ¿verdad? Y que aún vivían inmoralidad sexual y decía profetizar y llevando gente a la inmoralidad sexual. Entonces, el Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu, no hace que uno se salte la autoridad, ni que la santidad quede en segundo plano, ni el carácter en segundo plano, sino eso es puro Jezabel. Y Cristo dijo: no toleren eso en la iglesia. Entonces, en primer lugar, Dios pone los ministros. En segundo lugar, el Espíritu. Después,
dice los que ayudan a otros y los que administran. Y podríamos aquí meter muchos dones que tienen que ver con logística, con servicio. Y me gusta porque se pone primero aquello que depende del Espíritu, porque ningún hombre puede sanarse el Espíritu Santo, ningún hombre puede hacer milagros el Espíritu Santo. Pero claro, necesitamos también después la capacidad humana para administrar, para la logística, y es también importante. Pero eso tiene que funcionar no para restringir al Espíritu, sino para servir de que el Espíritu logre tocar más personas. ¿Me sigues? Y al final dice, los que hablan en lenguas. Ahora, aquí Pablo es intencional, porque para Corintios, los corintios las lenguas eran lo top, pero él se las baja. Pero también se las baja porque, como vamos a explicar más adelante en el capítulo 14, las lenguas es un don de edificación personal. Y los demás dones son para la edificación de todo el cuerpo. Entonces por eso dice, al final dejo las lenguas porque esas son para edificación personal. Pero el punto que quiero poner aquí es esto. Nuevamente, que tú tengas el Espíritu Santo y que sientas re fuerte en tu corazón que es el Espíritu, y no te sujetas al liderazgo, y no te sujetas y aún estás permitiendo que tu vida esté en inmoralidad, pero que estás mezclando el Espíritu con la inmoralidad. Eso está totalmente fuera del diseño de Dios y daña a la iglesia, no la bendice. Dile al que está junto a ti, Dios quiere activar la manifestación de su Espíritu en tu vida, pero quiere que lo hagas en orden y bajo autoridad, porque de esta manera Dios bendice a toda la iglesia. Entonces, iglesia, no apaguemos el Espíritu Santo, busquémoslo con todo nuestro corazón, anhelemos los dones. Pablo cierra este capítulo y dice, anhelen los mejores dones, búsquenlos, pero hagámoslo de manera que no sean excesos que dañen la iglesia, sino que sea bajo el diseño de Dios que bendice a la iglesia. Porque si nos reducimos a solo el talento humano, vamos a tener mucha gente entretenida, pero nadie transformado. Solo el Espíritu Santo puede hacer esas cosas. Puede transformar, puede sanar, puede libertar del pecado a algunos. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo. Y Dios quiere usarte. Otra vez dile al que está junto, Dios quiere usarte, pero quiere que aprendas bien, lo hagas bajo autoridad y con un corazón y un carácter formado.